Regresaron las bestias, y no es solo una frase exagerada ni hecha para llamar la atención, es la realidad de un Bayern Múnich que después de meses de dudas, ausencias y adaptaciones forzadas, vuelve a contar con dos futbolistas que cambian por completo la forma en la que se juega el fútbol en este equipo, Jamal Musiala y Alphonso Davies. Durante gran parte de la temporada, el Bayern tuvo que aprender a vivir sin ellos, no porque quisiera, sino porque el golpe fue duro y llegó en el peor momento posible, en el Mundial de Clubes. Musiala, el jugador que conecta todo el juego ofensivo, el que rompe líneas cuando el partido se cierra, sufrió una fractura que lo dejó fuera cuando el equipo más dependía de su talento. Davies, por otro lado, el futbolista que convierte una banda en un arma constante, sufrió una ruptura de ligamentos que no solo lo sacó de las canchas, sino que puso en duda cuánto tardaría en volver a ser el mismo. No fueron lesiones menores, fueron lesiones que te cambian temporadas. Musiala no perdió solo partidos, perdió ritmo, continuidad y esa chispa que se construye jugando cada semana. Davies no perdió solo minutos, perdió meses de trabajo físico y mental para volver a confiar en una rodilla que es clave para su juego explosivo. Y mientras ellos no estaban, el Bayern tuvo que reconstruirse, tuvo que bajar revoluciones, jugar más seguro, ser más previsible. El equipo siguió compitiendo, sí, pero dejó de ser ese Bayern que te asfixia, que te rompe por dentro y por fuera, que te obliga a defender siempre al límite. Sin Musiala el talento entre líneas desapareció y sin Davies la profundidad por izquierda se apagó. Por eso su regreso no es una simple reincorporación, es el retorno de dos piezas que definen identidad. Con ellos en el campo, el Bayern no solo juega mejor, el Bayern vuelve a imponer miedo, vuelve a ser agresivo, dinámico, impredecible, vuelve a aparecer ese equipo que no espera errores del rival, sino que los provoca. Para entender por qué el regreso de Jamal Musiala y Alphonso Davies ilusiona tanto al Bayern, hay que mirar hacia atrás y recordar qué representaban antes de sus lesiones. No eran simples titulares indiscutibles, eran el punto de partida de muchas de las jugadas que definen el estilo del equipo. Musiala, antes de la fractura, era el futbolista que hacía que todo fluyera. El Bayern podía tener posesión sin él, pero con Musiala tenía sentido. Recibía entre líneas, giraba en espacios mínimos y aceleraba el juego justo cuando el rival creía tener el control. Su capacidad para conducir, asociarse y aparecer cerca del área lo convirtió en el jugador más influyente del equipo en el ataque. No necesitaba tocar muchas veces el balón para marcar diferencia, porque cada intervención suya obligaba a la defensa rival a desordenarse. Sus números reflejaban ese impacto, participaba de manera constante en goles, ya fuera marcando o asistiendo, y era el futbolista que más faltas provocaba, señal clara de que los rivales no sabían cómo detenerlo sin recurrir al contacto. Cuando Musiala estaba en el campo, el Bayern atacaba con más naturalidad y sobre todo con más peligro real. El caso de Davies era distinto, pero igual determinante. Antes de la ruptura de ligamentos, Davies era una de las armas físicas más devastadoras de Europa. Su capacidad convertía cualquier recuperación en una transición peligrosa y cualquier ataque posicional en una amenaza constante por la banda izquierda. No era un lateral que se limitara a acompañar la jugada, era un futbolista que la impulsaba. ¿Cómo olvidar ese gol que le metió el Real Madrid en Champions? Davies estiraba al equipo y obligaba al rival a defender más abierto y generaba espacios que otros aprovechaban. Su presencia hacía que el extremo del mismo costado pudiera cerrarse hacia adentro y que el mediocampo tuviera más libertad para progresar. El Bayern no solo ganaba profundidad, ganaba ritmo y agresividad. Cuando Musiala y Davies coincidían en el campo, el Bayern alcanzaba una versión más completa. Uno desordenaba por dentro, el otro rompía por fuera, uno traía rivales y el otro castigaba los espacios libres. Esa conexión, aunque no siempre directa, era clave para que el equipo fuera impredecible y difícil de defender. Por eso, su ausencia se sintió tanto, no había reemplazos naturales para esas funciones. El Bayern siguió siendo competitivo, pero perdió ese factor diferencial que separa a un buen equipo de uno verdaderamente dominante. Y ahora, con ambos de vuelta, la pregunta ya no es si el Bayern mejorará, sino hasta dónde puede llegar recuperando lo que una vez lo hizo temible. El Bayern se convirtió en un equipo más seguro, pero menos dominante, un equipo que priorizaba el orden y el equilibrio, pero que ya no imponía el ritmo de los partidos como antes. En algunos encuentros funcionó, en otros quedó claro que faltaba ese factor diferencial que rompe esquemas y decide partidos grandes. Aún así, el Bayern sobrevivió, compitió, se mantuvo en la pelea y encontró formas de ganar sin sus figuras, pero lo hizo desde una versión más contenida, más calculadora, lejos de ese Bayern dominante que no da respiro y que castiga cualquier error. Al regreso de Musiala y Davies no significa volver al punto de partida, sino dar un paso hacia adelante. El equipo que se construyó sin ellos ahora suma talento, velocidad y desequilibrio. Lo que antes era una necesidad táctica, ahora puede convertirse en una fortaleza. El Bayern no pierde lo aprendido, pero recupera lo que lo hacía especial. El equipo deja de estar atado a un solo plan, recuperan flexibilidad táctica que había perdido durante meses y vuelven a tener la capacidad de adaptarse a distintos escenarios sin renunciar a su identidad ofensiva. Davies transformará por completo la banda izquierda. Su presencia permite que el Bayern juegue más alto, más agresivo y con mayor amplitud. La línea defensiva puede adelantarse varios metros porque saben que cuentan con un futbolista capaz de corregir en velocidad y de ganar duelos largos. Esto reduce los espacios entre líneas y favorece una presión más intensa, algo que siempre ha caracterizado al Bayern dominante. Con Davies ocupando todo el carril, el ataque gana profundidad automática y el rival ya no puede cerrarse tanto por dentro, porque cualquier descuido se convierte en una carrera imposible de defender. Esto obliga a los extremos y laterales rivales a retroceder, generando metros libres en zonas centrales. Ahí es donde Musiala vuelve a ser decisivo, con más espacio para recibir y menos rivales acumulados a su alrededor. Jamal puede jugar más cerca del área, donde su talento marca diferencias reales. Ya no necesita bajar constantemente a iniciar jugadas. De hecho, eso lo hacía Harry Kane en esta nueva temporada, sin ellos. Pero con Musiala el equipo gana progresión desde los costados. Musiala puede enfocarse en lo que mejor sabe hacer, recibir, girar y atacar. Este Bayern vuelve a ser impredecible, puede atacar por dentro con Musiala, por fuera con Davies o combinar ambas cosas en la misma jugada. El sistema deja de ser rígido y se convierte en una estructura viva que se adapta a los movimientos de sus futbolistas más determinantes. Además, el impacto no es solo ofensivo. Sin balón, el equipo gana agresividad, Musiala presiona tras pérdida y Davies permite sostener una defensa adelantada sin miedo a los balones largos. El Bayern vuelve
vuelve a incomodar, a recuperar rápido y a jugar la mayor parte del partido en campo rival. Con ellos el Bayern no solo mejora su once inicial, mejora su idea, recuperan esa sensación de control total, de equipo que decide cómo se juega el partido, y cuando eso ocurre el Bayern deja de reaccionar y vuelve a mandar. El regreso de estos dos genera ilusión, pero también exige contexto. Después de una fractura y una ruptura de ligamentos nadie vuelve siendo exactamente el mismo desde el primer partido, eso ya lo sé, el Bayern lo sabe y por eso su reincorporación no es solo futbolística, también es estratégica. Musiala vuelve con una ventaja importante, su juego no depende exclusivamente del físico, su talento está en la lectura del espacio, en la toma de decisiones y en la técnica, incluso sin estar todavía al 100%, su sola presencia mejora la circulación del balón y la creatividad del equipo, puede marcar diferencias entrando desde el banquillo o jugando en minutos controlados, porque su impacto no se mide en goles, sino en cómo ordena y acelera el ataque. Con Davies el proceso es distinto, una ruptura de ligamentos te exige tiempo, confianza y ritmo competitivo. El Bayern no necesita que vuelva a correr como antes desde el primer día, necesitan que vuelva a sentirse seguro. Aún así, incluso una versión progresiva de Davies ya aporta algo que ningún otro jugador del plantel puede ofrecer, profundidad real y amenaza constante por la izquierda, y seamos sinceros, aún con la pierna mala, Davies es 1000 veces más rápido que cualquier lateral del Bayern. Desde ya, ambos pueden cambiar partidos, Musiala puede desbloquear defensas cerrados en momentos clave, y Davies puede condicionar al rival simplemente con su posicionamiento. No necesitan estar al máximo para influir, porque su perfil obliga a los oponentes a modificar su forma de defender. El equipo además ahora puede gestionar mejor los esfuerzos, no depende de una sola vía de ataque ni de una sola figura, puede dosificar minutos, proteger a sus jugadores y al mismo tiempo elevar el nivel competitivo del equipo. Eso es clave en una temporada larga, con partidos decisivos cada semana. Este proceso también puede fortalecer al Bayern a largo plazo. El equipo aprendió a competir sin ellos y ahora suma talento sin perder lo aprendido. Lo que antes era una debilidad ahora se convierte en profundidad de plantilla y variedad táctica. Musiala y Davies no regresan para salvar al Bayern, regresan para potenciarlo, para llevarlo a un nivel más alto, y si el cuerpo responde y la continuidad llega, el impacto puede ser mucho mayor de lo que muchos esperan. Esto marca un antes y un después para el Bayern Múnich, no porque dos jugadores solucionen todo por sí solos, sino porque con ellos el equipo recupera aquello que lo hacía distinto: velocidad, imaginación, profundidad, esa magia que solo Musiala la sabe hacer, y esa explosividad que solo Davies la tiene. Durante su ausencia el Bayern aprendió a competir desde el control y el equilibrio, fue un equipo más prudente, capaz de sobrevivir sin sus principales armas, pero ahora ya no se trata de sobrevivir, ahora se trata de volver a imponer condiciones, de volver a ser ese Bayern que asfixia, que acelera y que no le concede espacio al rival. Musiala representa el talento que aparece cuando el partido se traba, el jugador que convierte una posesión estéril en una ocasión clara. Davies representa la agresividad constante, la amenaza que obliga al rival a defender más atrás y a cometer errores. Juntos elevan el techo del equipo y devuelven esa sensación de peligro permanente. Este Bayern ya no dependerá de una sola idea ni de un único plan, tiene variantes, tiene profundidad y tiene margen de crecimiento, puede adaptarse a distintos rivales y contextos sin perder su esencia, y eso en el fútbol de élite marca la diferencia entre competir y dominar. Las lesiones quedaron atrás, pero lo que dejaron no fue solo ausencia, también fue aprendizaje. Ahora el Bayern combina experiencia reciente con un talento recuperado, un equipo más completo, más maduro y más peligroso, porque cuando Musiala vuelva a girar entre líneas y Davies vuelva a recorrer la banda izquierda, el Bayern no solo jugará mejor, volverá a sentirse imponente, volverá a intimidar, volverá a ser reconocible, y cuando el Bayern vuelva a ser fiel a sí mismo, el resto de Europa lo notará, porque las bestias han regresado.